Bueno, siguiendo entonces con el estructuralismo, ahora vamos a tratar de explicarles, voy a tratar de explicarles a Ferdinand de Saussure. También, muy brevemente, estamos en realidad yendo a Lévi-Strauss. Por lo tanto, yo voy recogiendo del estructuralismo y ahora de Saussure los elementos que nos van a servir para entender el planteo que va a hacer Lévi-Strauss. Y adelanto, de Lévi-Strauss, ¿qué vamos a ver? La obra de Lévi-Strauss tiene dos grandes momentos. Una primera obra que es las estructuras elementales del parentesco, en donde Lévi-Strauss trabaja las estructuras elementales del parentesco, las relaciones de parentesco, y nosotros vamos a trabajar un capítulo que es el capítulo Naturaleza y Cultura, justamente el capítulo donde él muestra cómo es el paso de lo natural a lo cultural. Y ese paso es justamente la estructura, ¿no? Y después el segundo momento de la obra de Lévi-Strauss es el de las mitológicas, que es en donde Lévi-Strauss estudia el pensamiento salvaje. Y se dedicó muchísimos años al estudio de la mitología americana, para tratar de entender el pensamiento que hay detrás de eso, ¿no? La mente que hay detrás de eso. Bien. Entonces nosotros estamos yendo ahí. Entonces voy a tomar ahora de Saussure las cosas que nos van a servir para entender el Lévi-Strauss. Okay. Bueno, Ferdinand de Saussure fue un lingüista que escribió, hay un texto de él por lo menos, en realidad es un curso, que es el curso de lingüística estructural, que fue un curso que él dio a lo largo de unos años, creo que fueron 2 años, eh, creo que fueron, no coinciden exactamente, son 3 cursos que se dieron alrededor de 1906 y 1910, creo que esas son las fechas. Y que revolucionó la concepción que había de la lengua. Recordemos lo que dije recién, en la hora anterior. Eh, Hasta el estructuralismo, lo real, la realidad, tenía 2 planos o 2 registros, ¿no? Lo real y lo imaginario, naturaleza y cultura, ficción o realidad, lo real y las palabras. Y ahí había 2 cosas. Y el lenguaje remitía a las palabras. El lenguaje remitía a las cosas. Saussure va a partir de ciertas ideas muy revolucionarias en la lingüística y que son las siguientes. Primero, va a decir que no hay afuera del lenguaje, que no hay afuera del lenguaje. Es decir, que para entender a la lengua, yo no tengo que ver qué relaciones tiene con lo que serían sus referentes extralingüísticos, es decir, con la realidad. Si yo quiero entender qué quiere decir lapicera, ahí estaba el ejemplo que les había dado antes, yo no tengo que remitirme a este objeto o referente extralingüístico, que es el objeto de la realidad, extralingüístico. No hay afuera del lenguaje. No hay afuera. Eso ya cambió todo. Y lo que va a decir Saussure es que la unidad de la lengua es lo que se llama el signo. Y que un signo, lapicera, no remite a un objeto fuera de la lengua, a un referente extralingüístico, sino que un signo remite a otro signo, es decir, a la lengua, de tal manera que la lengua va a ser un sistema de signos, en donde cada signo tiene una relación con algunos de los otros signos que forman parte de la totalidad de ese sistema. Pero el sistema es un sistema cerrado, explicado bestialmente, mal si quieren, pero para que nos vayamos ubicando, ¿qué quiere decir? Que si yo quiero entender qué quiere decir la palabra lapicera, no voy a la realidad, voy a otros signos. Por ejemplo, yo sé que lapicera es un signo que se relaciona con otro signo, que es el signo escribir. Porque en el castellano, el signo lapicera suele estar asociado a otro signo que es escribir. Son signos diferentes, ¿no? Palabras diferentes, si se confunden. Palabras diferentes, ¿no? La palabra, en castellano, la palabra lapicera suele estar relacionada con la palabra escribir. Yo la encuentro, ¿no? Porque digo, el profesor tomó la lapicera y escribió la calificación. En esa frase, el signo lapicera está relacionado con el signo escribir. Entonces, un signo remite a otro signo. Ahora voy a dar más ejemplos de esto. Un signo remite a otro signo. Saussure postuló que el signo, como todo lo que acontece dentro de la lengua, dentro de este sistema,
se define por oposiciones binarias. De tal manera que un signo es una relación de dos elementos, del significado y del significante. ¿Sí? Eso es lo que compone un signo, ¿no? Del concepto y de lo que se llama la imagen acústica. El significado es ese concepto que tenemos sobre lo que quiere decir lapicera, y el significante son esos trazos materiales del signo lapicera, ¿no? Yo escribo en lapicera y esa L, la A y el color negro de la tinta, y la curvita, y ese aspecto material del signo es lo que se llama el significante. Ahora, ese significante, si es un signo, está relacionado con un concepto. Entonces fíjense que en realidad el signo es más una unidad psíquica, es decir, es como algo que es mental en realidad. Y aunque el signo tiene un aspecto material, ese aspecto material está unido siempre a un concepto que es el significado. Bueno, entonces, la lengua es un sistema de signos, de tal manera que cada signo tiene un conjunto de relaciones o está atravesado por ciertas relaciones con otros signos. El valor de un signo, si yo quiero entender como lo que nosotros diríamos qué quiere decir una palabra, el valor de un signo va a estar definido por esas relaciones diferenciales que lo atraviesan. Y esto quiere decir que entonces el valor de un signo no está contenido en sí mismo, sino que se encuentra fuera de él en esas relaciones que tiene con otros signos. Dos pasos para atrás. El signo en lapicera no contiene su valor o su sentido, de tal manera que yo, leyendo lapicera, sé que remite a este objeto, como si el signo fuera una representación del objeto y contuviera en sí mismo su sentido. Y entonces yo, leyendo el signo, sé que este signo es el sustituto de este objeto. Y el objeto puede no estar, pero yo, observando este signo, puedo hacer una representación de este objeto. Saussure dice que eso no es así. Saussure dice que el signo no contiene en sí mismo su sentido o su valor, sino que le viene dado por las relaciones que tiene con otros signos. De tal manera que el valor es el lugar que se ocupa en una estructura, siendo la estructura esas relaciones diferenciales, ese conjunto de relaciones diferenciales. Sean pacientes, ya se va a ir entendiendo. Ustedes vayan registrando estas definiciones que voy dando. El valor de un signo no está contenido en el mismo signo, sino que se encuentra fuera de él en todas las relaciones que tiene con otros signos. ¿Sí? Fuera, en ese haz de relaciones. Por ejemplo, si yo quiero saber qué quiere decir hacer, o el valor del término hacer, yo sé que hacer es el opuesto de deshacer. Y que ahí hay una oposición. De tal manera que yo no podría nunca entender el valor del término o del signo hacer si no sé la relación que tiene con deshacer, que sería su opuesto. Y al mismo tiempo yo sé que hacer y deshacer es una oposición semejante a la de pegar y despegar. De tal manera que si yo quiero entender qué es hacer, tengo que saber que es el opuesto de hacer y que esa oposición es análoga a la oposición pegar y despegar. Con lo cual, si yo quiero entender una cosa, tengo que ir a otra, tengo que ir a otra, tengo que ir a otra, y así, cada signo me va remitiendo a otros signos. Y voy pasando por la totalidad de la estructura. Y no descubro el valor del signo dentro del signo. O sea que el hacer se podría nombrar de otra forma. A ver si, no sé. En castellano es una arbitrariedad que digamos hacer. O sea, no importa el contenido empírico y sensible. Ya les dije que el valor estructural no tiene que ver con lo sensible. El valor estructural no es visible. El valor de un signo, dije, no está contenido ahí, sino que está contenido en ese espacio o en ese lugar definido por las relaciones diferenciales. Ahora se va a entender con un ejemplo que voy a dar y creo que es bien claro. Olvidémonos de Saussure.
vamos a jugar al truco. ¿Quién sabe jugar al truco? A ver con qué aliado puedo contar. ¿Quién sabe jugar al truco? ¿Alguien sabe jugar al truco? Pues empecemos por ahí. Capaz que nadie sabe jugar al truco. Mariela no sabe jugar. Fantástico. El resto, Cintia tampoco. Angélica tampoco. Ah, bueno, estamos en el horno. Micaela tampoco. Mariela tampoco. Ah, bueno. Yo sí, vamos, Lucas. Muy bien. Perfecto. Miren, con Lucas queremos jugar al truco. Yo también, Oriana. Muy bien, Oriana. Entonces, Oriana, Lucas y yo le vamos a explicar al resto de la gente cómo se juega el truco. Miren, tenemos un mazo de cartas españolas. En el truco, entonces imagínense que yo les empiezo a explicar el juego, ¿eh? Entonces, lo que quiero empezar a explicarles es el valor de las cartas. Valor de las cartas. Empiezan a reemplazar la carta por el signo. El valor del 1 de espada. Y yo les voy a decir, miren, el 1 de espada es la carta que tiene el máximo valor. Después le sigue el 1 de basto. Se relaciona con el 1 de basto de tal manera que el 1 de espada mata al 1 de basto. Después, las cartas que siguen en el orden de los valores son el 7 de espada y el 7 de oro, que están por encima de todos los 3, que están por encima de todos los 2, que están por encima de el 1 de oro y el 1 de basto, ¿no? Y así voy poniendo. Después están las figuras negras, que son el 10, el 11 y el 12, y después viene el 7 de basto, el 7 de copa, y después creo que me salté algo, bueno, por ahí. Miren, y después digo, y si vos tenés el 7 de oro y te toca el 6 de oro, cuando tenés esas dos cartas relacionadas, tienen otro valor, que es el tanto más alto para el envido. Y entonces hay una parte de ese juego que se gana con el envido y otra parte que se gana matando cartas. Entonces, el 7 de oro también tiene una relación con el 6 de oro, que le da otro valor. Que si no está esa relación, no lo tiene ese valor. Entonces, en un juego de cartas, y esto lo sabe cualquier niño que juega, con lo cual no me pueden decir que no entienden el estructuralismo, porque cualquier niño lo sabe, porque esto es el estructuralismo. Cualquiera que sepa jugar un juego de cartas entiende algo del estructuralismo. El valor del 1 de espada está contenido en lo que está representado, en el aspecto sensible. En el aspecto sensible, ¿ese 1 de espada remite a una espada? No, no tiene nada que ver. ¿El valor tiene que ver con la espada dibujada y un 1? No, el valor no tiene nada que ver con el aspecto sensible. Claro, es lo simbólico el valor, por supuesto. ¿Y lo simbólico qué es? Las relaciones. Y no el aspecto sensible. El valor del término hacer no tiene que ver con una H, una A, una C, una E y una R. Ni si yo lo escribo de una manera o de otra. Si lo escribo con un fibrón o con una virome. Se lo dan los otros signos. Claro, el valor se lo dan las relaciones que tiene con otros signos. Perfecto. A tal punto que nos sentamos a jugar y nos damos cuenta que perdimos el ancho o el 1 de espada. ¿Y qué hacemos si perdemos el 1 de espada? ¿Oh, no podemos jugar? No, ¿qué decimos? Agarra el 8. Cualquier 8 que no forma parte del truco. Agarra el 8 y a partir de ahora, miren lo que digo, el 8 ocupa el lugar del 1 de espada. Y se reparten las cartas. Y a mí me toca el 8 de copas. ¿Qué carta me tocó? Un 8 y 8 copas. No sé qué voy a tomar, 8 cosas. ¿Qué carta me tocó si me tocó el 8 de copas? Me tocó el ancho. Me tocó el 1 de espada. ¿Por qué? Porque ahí el 8 está ocupando el lugar que tiene ese valor. Arbitrariamente nosotros asignamos el 1 de espada como ese lugar. Las reglas del truco definen posiciones vacías. Cualquiera que ocupe ese lugar va a tener ese valor. De alguna manera lo van a... ¿Vamos bien? ¿Expliqué bien el truco? ¿O hice algo mal? Ahora sí, Oriana. Sí, me perdí por hacerles un chiste. Perfecto el ejemplo. Iba a decir algo más del juego. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que dice Saussure? Ah, esto iba. El ejemplo era este.
lo van a ver tal vez más tarde con Juan. Y voy a decir algo que Juan me va a odiar, como ya sé que odia que yo me meta en su campo. Cuando Lacan haga una interpretación lingüística del inconsciente y diga que el inconsciente está en el lenguaje y no es una cosa que yo tengo no sé a dónde, y que el lenguaje es nuestro inconsciente porque somos seres hablantes, y redefina cómo es, digamos, redefina o relea al complejo de Edipo, Lacan no va a decir que en el complejo de Edipo es mi papá quien me separa de mi mamá y me dice, no, nene, no podés desear a tu mamá. No es mi papá real. Ni siquiera es el papá que yo me puedo imaginar como mi padre. Es el que ocupa el lugar del padre. Hay una función paterna. Y en realidad no se trata del padre real, biológico o un padre imaginario que pueda haber en el medio, sino que es el que ocupa ese lugar. Porque el complejo de Edipo, si es inconsciente, lo inconsciente está hecho de ese plano simbólico o estructural. Y por lo tanto ahí no importan los padres reales e imaginarios, importa el padre simbólico, que es el que ocupa esa función. Que es como decir, no importa si es el 1 de espada o el 8 de copas, es el que ocupa ese lugar. Y ese lugar lo puede estar ocupando mi primo, el verdulero, mi tía, cualquiera que se haya metido en la función paterna, que consiste en separar al niño de la madre, no sé, cualquier verdura, digo. Después Juan se lo va a explicar de otra manera y mejor seguramente, más correctamente. Ok, entonces, el descubrimiento de Saussure, ahí viene Está muy Juan. bien, compañero querido, ¿eh? Ah, No, no, bueno. no, está muy bien. No quería intervenir para. Estaba deleitándome ahí como un colega ya para la escuela freudiana urgentemente esto. Muy bien, no. Pero esto que dice Guido, digo, es cierto, ¿no? Porque justamente, para decirlo desde otro lugar, ¿no? Poder pensar también en estos tres registros de lo real, lo simbólico y lo imaginario, lo que Lacan llama la función, ¿no? Que nos va a permitir también pensar en Lévi-Strauss en algún momento ciertos lugares simbólicos dentro de la estructura, ¿no? Como lugares vacíos, ¿no? Como lugares que pueden venir a ser ocupados porque no remiten a ninguna singularidad, a ninguna individualidad. Entonces, hay una frase en un seminario de Lacan que se llama Un, que quizás les puede traer un poco de luz, que habla justamente del goce fálico como una posición masculina, ¿no? Pero esto es algo simbólico, no es algo dado. Y Lacan dice en un párrafo así muy chiquito que la mujer tranquilamente, aunque esta posición sea masculina, podría ir a parar a ese lugar. Y se pregunta, ¿o acaso no conocemos mujeres fálicas? Entonces, justamente esto es lo arbitrario de lo simbólico en algún punto, de las posiciones vacías, que no remiten a ninguna singularidad en particular, ni es ninguna cuestión instintual, definida biológicamente. Justamente hay lugares vacíos, posiciones, funciones que puede ocupar uno u otro indistintamente, no sin consecuencias. Digo, no es lo mismo que un padre ocupe la función paterna, digo, como un hombre, que una mujer, pero no es definitorio justamente eso, no importa, sería para ampliar mucho más. Profesor Páramo, y no lo quiero interrumpir, Bueno, me perfecto. retiro al silencio nuevamente. Perfecto. Bueno, sí, Marcela, lo simbólico y lo estructural son lo mismo. Bueno, dependiendo de la teoría, serían lo mismo. En algunos aparece como simbólico, en algunos aparece como estructural, pero serían términos que en el conjunto de estas tradiciones estructuralistas remiten a lo mismo, remiten a esa tercera dimensión que es el corte, que no es localizable, que no tiene un aspecto sensible, ¿sí? Bien, bien, entonces, en ese sistema lo importante son esas relaciones. Si yo quiero entender, esto es importante para entender después cómo Levi-Strauss entiende la cultura. Si yo quiero entender a un signo, tengo que entender el haz de relaciones. Claro, ese haz de relaciones no es consciente. Porque cuando ustedes están escuchando mi explicación y entienden el valor de los signos que yo estoy hablando, eh, en su cabeza, eso quiere decir que ustedes saben cómo se relaciona, por ejemplo, el término signo, ese término, el término signo, tiene, como todo signo, relaciones con otros signos. Ustedes la saben, si no, no estarían entendiendo su valor. Pero no lo saben de manera consciente. A tal punto que yo les podría decir, che, chicos, ¿con qué otros términos se relaciona el término signo? Y ustedes pueden decirme dos o tres.
Ahora, ustedes en su cabeza no tienen de manera consciente el conjunto de todas las relaciones, pero existen, pero las conocen de manera inconsciente. Eso se da de manera inconsciente. Esto es importante porque cuando Levi-Strauss haga un análisis de la cultura en términos de estructura de signos, la cultura estará compuesta de elementos que tendrán un valor por las relaciones que tienen con otros elementos. Ahora, si yo le pregunto a un miembro de esa cultura con qué se relaciona ese elemento, el miembro de esa cultura probablemente no sepa eso, porque esas relaciones son inconscientes. Ok, una última cosa de Saussure que me interesa entenderlo bien. Esas relaciones de los signos pueden ser sintagmáticas o paradigmáticas. ¿Sí? Dije que un signo toma valor por las relaciones que tiene con otros signos, por el lugar que ocupa en la estructura. Y ese lugar está definido por las relaciones. Bien, esas relaciones pueden ser, a su vez, sintagmáticas o paradigmáticas. Las relaciones sintagmáticas aluden al carácter lineal de esas relaciones. Por ejemplo, ustedes me escuchan hablar a mí y yo los signos los voy poniendo uno detrás de los otros. Porque yo voy poniendo un signo luego del otro. Es decir, hay una relación lineal. Una relación lineal que yo la encuentro, por ejemplo, en un único signo. Por ejemplo, en deshacer. Hay un deshacer. Para entender cómo son las relaciones, tengo que entender esas relaciones lineales o sintagmáticas. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sigo? Ahora vamos a hacer creo que un recreo. Sí, bien, perfecto. Ahora nos dice todo muy bien, sí, genial. Esto se pone difícil. Yo creo que no es difícil, insisto. Yo creo que no es difícil. Va contra nuestra manera de pensar. Bien, el otro tipo de relación es la relación paradigmática, que serían como relaciones asociativas. Por ejemplo, si yo leo en un libro, como decíamos recién, ¿no? El avión, vamos ahora a molestarlo a Ignacio, el avión despegó a horario, ¿no? Despegar, ahí hay un signo. Yo quiero saber qué valor tiene ese signo, qué quiere decir despegar. Despegar no solo remite a esas relaciones lineales de el avión despegó, y ahí está como la gramática, ¿no? En el castellano, por ejemplo. En dónde está ubicado, en qué lugar de una linealidad está ubicado el signo. Sino que también despegar remite a un conjunto de signos que no necesariamente aparecen en esa linealidad. En el castellano, despegar suele estar asociado a ¿qué? Suele estar asociado a avión, suele estar asociado a aeropuerto, Ignacio, suele estar asociado a viaje, a turismo, porque así lo encuentro. Porque yo encuentro, luego de que el avión despegó, el turista pudo... Ahí está llorando, Ignacio. Es decir, hay como asociaciones paradigmáticas en el sentido de en qué conjunto suele estar ubicada esa palabra, ¿no? Y entonces, para entender el valor, también tengo que entender esas relaciones paradigmáticas del signo. Bien. De todo esto, Levi-Strauss va a tomar, casi todo va a tomar en realidad, pero lo que él va a hacer es entender la cultura. Él es antropólogo y entonces su objeto de estudio es la cultura. Dentro de la antropología social o cultural, eso es lo que se estudia. Y él va a decir, la cultura también puede ser entendida como un sistema de signos, que también tiene elementos. Y para entender el sentido o el valor de esos elementos, yo tengo que descubrir esas relaciones que no son visibles. Las tengo que descubrir, las tengo que reconstruir, ¿no? Y eso es la tarea del antropólogo. Cuando llega una cultura, yo veo algo, puedo ver, no sé, un movimiento ritual que hace una persona en un momento. No sé, cuando se va a casar, por ejemplo. Bueno, eso tengo que identificar primero cuáles son los elementos. Entonces el elemento es tomar un objeto, el elemento es decir una palabra, el elemento es... ¿Cuáles son esos elementos? Y una vez que tengo identificados los elementos, para saber qué significan, tengo que reconstruir las relaciones que tienen dentro de esos sistemas. Y la cultura tendrá como subsistemas que forman todos partes de un único gran sistema que es la cultura como totalidad. Y esto es lo que les voy a explicar
ahora en un rato, ¿sí? Les voy a dar dos ejemplos de cómo se analiza la cultura desde un punto de vista estructuralista. ¿Estamos bien?